Hola a todos, es para mí un placer compartir este tiempo con ustedes. Creo firmemente de parte de Dios que Él trajo algo especial, importante y poderoso para tu vida. Por eso es importante que ahora dispongas tu corazón, tu mente y toda tu atención a lo que Dios quiere entregarte hoy. Como hija de Dios y como dice su palabra, que nuestra boca tiene poder y de ella sale vida y sale muerte, hoy como hija de Dios me paro y comienzo a declarar sobre tu espíritu, que vas a recibir esta palabra a través del Espíritu Santo con revelación. No va a ser solo un simple conocimiento, no va a ser simplemente un saber, va a ser algo que se va a revelar a tu espíritu. Porque cuando el Espíritu revela la palabra es cuando viene la transformación, cuando viene el cambio. Algo sucede poderoso en nuestras vidas cuando es el Espíritu Santo el que revela la palabra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que creo yo que muchos han hablado, pero yo sé que hay algo especial y diferente que Dios va a marcar a través de este tema en tu vida. Y hoy vamos a hablar de lo que titula esta prédica en el día de hoy, el camino de la honra. Y sabemos que la honra es alabar, es adorar, es retribuir, es compensar. Significa muchísimas cosas. Es obedecer. Pero que quiero hablar sobre este tema en 3 dimensiones diferentes. Y el Señor venía hablando a mi mente y a mi corazón en este tiempo acerca de esto. Todo este año, pero en estas últimas semanas con más fuerza. Y vamos a tocar 3 temas y 3 dimensiones acerca de la honra. La primera dimensión es honrar a Dios. La pregunta es, ¿cómo hacemos para honrar a Dios? Honrar a Dios es honrarlo con nuestra obediencia. Como dice en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y otras versiones dice, viviremos con él. Iremos a tu casa y viviremos con vos. Y si lo entendemos en nuestro espíritu, realmente es algo poderoso lo que Dios está diciéndonos en este pasaje. Si obedecemos, si guardamos sus mandamientos, Padre, Hijo y Espíritu Santo vivirán con vos, vivirán en tu casa. Tu casa será una casa de oración y de bendición, porque vas a honrar a Dios a través de tu obediencia. Pero porque es muy importante hablar sobre esto. Y le preguntaba al Señor en mi oración y le decía, Señor, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que nos querés decir diferente sobre este tema? Y el Señor me llevaba al libro de Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Por uno solo entró el pecado, por uno solo entró la justicia de la humanidad. A través de Jesucristo cambió la historia de la humanidad por su obediencia. Y dice el Señor, por tu obediencia cambiará tu historia y cambiará la historia de tu familia. Por eso es importante entenderlo. Por eso es importante lo que Dios está diciéndonos hoy. Y lo que Dios te quiere decir hoy. Dice el Señor, he puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte, y al cielo y a la tierra llamo por testigos. Que he puesto delante de ti la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor, la vida, y vivirán tú y tu descendencia. La obediencia marca un destino profético, no solo en tu propia vida, sino en la vida de tu descendencia. Por eso honrar a Dios a través de nuestra obediencia cambia nuestra historia. Así como cambió la historia de la humanidad en un acto de obediencia como la de Jesucristo, que cambió la historia nuestra. A través de Él entró la justicia, a través de Él podemos tener libre acceso a la presencia de Dios, de manera tal que todo aquel que cree en Él recibirá la herencia, corona de la vida, una vida eterna. Y eso fue un acto de obediencia.
Pero un acto de obediencia tuyo, dice el Señor, cambiará tu historia y el destino profético de tus generaciones. Por eso debemos de honrar a Dios a través de nuestra obediencia. Honrar es obedecer. Esa es la primera dimensión que tiene que quedar clara en nuestro espíritu. Porque no es simplemente saberlo en nuestra mente, tener un simple conocimiento de esto. Es entender que realmente cambia la historia de nuestra vida cuando nosotros obedecemos a Dios y lo honramos con nuestra obediencia. Es poderoso lo que el Señor habla en su palabra. Y si realmente en tu espíritu estás sintiendo algo que el Señor ahora está comenzando a hacer en tu casa, comiénzale a decir allí donde estás en tu casa, en tu lugar, en el sillón, en la silla, donde estés, en tu cama, escuchando este mensaje. Dile: Señor, quiero honrarte a ti con mi obediencia. Enséñame a través de tu Espíritu Santo. Y el Señor lo va a hacer. Y el Señor te va a comenzar a revelar y cambiará tu historia, cambiará tu destino, cambiará no solo tu vida, sino la vida de tus hijos y la que vienen después de ellos. Segunda dimensión, honrar a los padres. Y este es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra. Y yo creo ahora que tal vez los padres comienzan a mirar a sus hijos y decir: bueno, escucha bien, estate atento, pero mamá, papá, esto también va para vos. Si tenés a tus papás vivos, esto también va para vos. Porque hay algo que también vos tenés que entender. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, como te he dicho. Dios repite ese mandamiento. Y yo digo: Señor, ¿por qué es necesario que repitas muchas veces las cosas? Porque muchas veces nosotros no entendemos a la primera. Cuando Dios nos exhorta y nos corrige, no entendemos, o al menos creemos que tenemos un cierto entendimiento acerca de un tema, pero no nos ha sido revelado en nuestro corazón. Honra a tu padre y a tu madre como te he mandado antes, como te lo he dicho ya tantas veces, y hoy nuevamente Dios te lo está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y saben qué otro significado tiene honra? Es retribución. ¿Qué significa retribución? Recompensar con dinero un trabajo o un servicio. Sinónimos: pago, remuneración, recompensa, compensación. Y vemos en la palabra de Dios como Pablo le escribe a Timoteo hablando de esto. Pero si alguna viuda tiene hijos y nietos, que aprendan estos primeros, los hijos y los nietos, que aprendan estos primeros a compensar, a recompensar a sus padres. A recompensar a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Porque esto es agradable al Señor. Aprendan ustedes primero a recompensar a sus padres. Y recompensa, no se olviden qué significaba: pago en dinero. Y esto nos lleva a una controversial pregunta. Y es algo, la respuesta a esto te va a decir si vos ¿has honrado o no has honrado a tus padres? ¿Cuándo fue la última vez que invertiste dinero en tus padres? ¿Cuál fue el último regalo que le hiciste a tu mamá? El último regalo que le hiciste a tu papá, y no vale el Día de la Madre, no vale el cumpleaños. Vamos a sacar eso, porque estoy hablando de un principio, no de ocasiones especiales. Estoy hablando de un principio de Dios. ¿Cuándo fuiste a comprar algo pensando exclusivamente en aquello que más le gusta a tus padres? Es más, ¿sabes lo que le gusta a tus padres? Yo por lo menos sé que a mi mamá le gusta, ahora está agarrando mucho el gusto por las huertas y le gustan las plantas.
Sé que también le gusta tener sus perfumes, sus cremas, su maquillaje. Es una mujer que le gusta cuidarse mucho. Entonces, sé lo que le gusta. Si le tengo que hacer un regalo, sé lo que le gusta. Verán que la retribución es un principio del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, porque Dios paga, Dios retribuye, Dios compensa a cada uno según sus obras. Por lo tanto, amados, mantengámonos firmes, avanzando en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo no es en vano. Y esto también está en la palabra de Dios. Dios es un Dios de recompensa y de retribución. Y ese principio no se escapa a los hijos de Dios, porque Dios está pidiendo que nosotros seamos recompensadores de nuestros padres, que retribuyamos el trabajo que Él ha hecho, que ellos han hecho por nosotros. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Tengas la edad que tengas. Tengas la edad que tengas. Acá no importa si tenés 10, si tenés 15, 20, 40. Si tenés a tus padres vivos, Dios te está hablando ahora. Dios te está amonestando ahora. Es necesario entender este principio de la honra, porque honra es retribución, es pago, es compensación, con dinero por un trabajo. Dice el Señor, retribuye. En mis oraciones le decía al Señor, Señor, te pido que esto lo entendamos realmente en nuestro espíritu. Y Él me decía, diles que retribuyan, que paguen, que no tengan deudas. Quien transita el camino de la honra es alguien que no tiene deudas en su haber, porque es alguien que camina con justicia. Como Dios es un Dios justo, Él retribuye, compensa y paga a quien hace bien su trabajo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender este principio. Debemos de retribuir, de compensar lo que ellos han hecho por nosotros. Saben, en esta área Dios ha tratado muy fuerte con mi vida y con mi corazón. Siempre fui una persona de que avanzó y siguió caminando. Si se caía, se sacudía las rodillas, se levantaba y volvía a caminar. Pero había algo que yo no estaba entendiendo. Yo no podía avanzar. Yo le decía al Señor, siento que espiritualmente no puedo avanzar, que me he quedado en un escalón y no he podido salir de ahí. Y me angustiaba y le he dicho, Señor, yo busco tu rostro, pero siento que espiritualmente no puedo avanzar, que algo me está trabando en el camino. Y oraba y le decía al Señor, no quiero quedarme aquí. Hasta que en un momento el Señor me mostró a través de una foto. Mi mamá estaba predicando en su iglesia y vi la foto de ella con una frase de la prédica, del mensaje que estaba entregando en ese momento. Y yo pude ver su pelo. Y yo vi su pelo y dije, yo conozco el pelo de mi mamá, no tiene los productos que ella siempre se compra. Y también la pude ver con una campera que tenía alrededor de 6 años de uso. Y solo a través de esa foto fue que el Señor golpeó tan fuerte mi corazón y me llevó al arrepentimiento, que estuve una semana llorando en mi casa. Porque pensé que el honrar a mi madre era simplemente seguir sus enseñanzas, no traerles dolores de cabeza, escoger bien, no afligir su corazón con mis decisiones. Pero no era solamente eso, el Señor me estaba mostrando otra cosa. Lloré durante mucho tiempo y no era que mi mamá no tenía para comprarse, era que yo no había pensado en comprarle nada. Yo no había pensado siquiera si ella tenía las cosas que le gusta tener, si tenía para comprarse o no tenía para comprarse. Yo no sabía nada de eso. Y ahí fue cuando
me hizo un clic y el Señor me exhortó de tal manera que tuve días, y Dios es testigo, días, y si hoy me acuerdo lloro y le digo al Señor, ¿cómo puede ser? Yo a mi mamá nunca la veo así. A partir de ahí me propuse algo y dije, Señor, no va a pasar un mes que en el conteo de mis cuentas mensualmente yo no incluya un principio de honra para mis padres. Todos los meses yo aparto, así como aparto mis diezmos, mis ofrendas, el principio de generosidad, de compartir con el que no tiene, también aparto el principio de la honra. Doy en compensación a mis padres por lo que ellos hicieron por mí. Y no me olvido de este principio. ¿Sabes por qué no avanzás? Porque no tenés honra. Eso fue lo que me dijo el Señor. Si querés seguir creciendo, si querés seguir avanzando, tienes que poner en práctica el principio de la honra. Te estás olvidando algo en el camino, me decía el Señor. Y cuando el Señor me dijo esto, yo fui a los días siguientes. Yo recuerdo que compré todo un set de productos para mi mamá, le hice, bueno, en fin, un montón de cosas hice para compensar todo eso. Y resulta que llego a mi casa y mi hermana me sienta y me dice, sentate mamá. Se paró con autoridad y me dijo, Lu, vos siempre obedeciste a Dios. Siempre fuiste la que más serviste a Dios y la que más quisiste agradarlo. Pero se te está olvidando algo en el camino. Estás dejando a mamá atrás. Estás dejando a papá atrás. A ellos les gusta que vos avances. Pero si vos los dejás atrás, eso va a ser una deuda que el día de mañana vos no te vas a perdonar. Porque yo te conozco, me dijo. No te vas a perdonar haberlos dejado atrás. Porque cuando ellos no estén, esa deuda te va a quedar pendiente. Y yo sentía que realmente el Espíritu Santo me estaba hablando. Yo sentía que era Dios mismo que se había parado frente a mí y me estaba diciendo, no podés avanzar porque no hay honra. Si querés seguir creciendo, debes honrar. Necesitas la bendición de tus padres para seguir avanzando. Y la bendición de los padres se toma cuando nosotros honramos. Es un principio de bendición para los hijos, no para los padres. La honra no es el mayor beneficio de la honra a los padres. No son los padres, son los hijos. Somos nosotros los que nos llevamos esa bendición. Entonces mi hermana se para y me dice, no te olvides, no la dejes atrás. Yo podía pasar una semana y no le escribía a mi mamá. Y lo cuento así y abro mi corazón con ustedes. Podía pasar una semana, 5 días, no le decía si llegaba o no llegaba bien, cómo me estaba yendo en la facultad, si estaba sirviendo al Señor, cómo lo hacía, no le decía nada. Mi mamá preguntaba cada 2 o 3 días que yo no iba a la casa, ¿cómo estará Lu? Y yo tenía un desinterés en ese manto y en esa bendición que mi mamá tenía en sus manos para mí. Por eso es importante, dice el Señor, hoy, si querés avanzar, honra a tus padres, no importa que tengas 40 años. Yo tenía 29 todo este año, recién comencé a entender realmente lo que era la honra, el principio de la honra. Tenés 40 años, tenés 15 años. Pero ¿cuándo fue la última vez que vos retribuiste a tus padres todo lo que ellos hicieron por vos? Si es que lo hiciste alguna vez. Y te lo digo con todo el temor que esto merece. No porque yo lo haya entendido por completo, sino porque algo el Señor me ha revelado. Y hasta ahí te puedo decir, pero en profundidad el principio de la honra a los padres, que el Señor te lo revele, que el Espíritu Santo te lo revele. Porque va mucho más allá de lo que pensamos e imaginamos. Tercera dimensión, tercera y última dimensión. Honrar a nuestras autoridades espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no es provechoso. ¿Saben qué dice otras versiones? Para que lo hagan con alegría y no con dolor. Cuando lastimas el corazón de tus pastores, estás deshonrando a Dios y deshonrándolos a ellos. Honrar a tus pastores también es obedecer y acatar el consejo, estar sujeto a ellos. Pero cuando lastimamos su corazón, deshonramos a Dios y deshonramos a nuestros pastores. Cuando hablas mal de ellos, ¿sabes qué sucede cuando hablamos mal de nuestros pastores? Hay un manto de autoridad que se posa sobre nuestras vidas. Es un manto que Dios le dio solamente a los pastores. Y cuando nosotros hablamos mal de ellos, lo que hacemos es correr ese manto de nuestras vidas y quedamos desprotegidos. No porque ellos no nos quieran cubrir, sino porque nosotros decidimos quitarnos de ese manto. ¿Saben cómo llamó Elías a Eliseo cuando lo escogió como discípulo? Echó el manto sobre él. Y eso significa llamado. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo agarraba ese manto, el manto de Elías, y lo tiraba al piso y no hubiera prestado atención, o hubiera hablado mal, o hubiera menospreciado ese manto? Eliseo no hubiera sido el hombre conocido como la doble porción del Espíritu Santo. Porque cuando menosprecias el manto, menosprecias el llamado. Un manto que se posa sobre nuestras vidas es un llamado de Dios. Cuando tus pastores te cubren con su manto, lo que están haciendo es dándote de ellos lo dado por Dios. Podrías tener el doble de lo que tienen tus pastores en el Señor si entendieras el principio de la honra. El doble, así como Eliseo tuvo la doble porción del espíritu de Elías cuando le pidió. ¿Pero por qué la tuvo? Porque él no menospreció el manto cuando Elías lo posó sobre él. No lo echó por tierra, sino que agarró su manto y lo siguió. Agarra el manto de tus pastores, síguelos, hónralos. Estate sujeto a ese manto para que no pierdas tu llamado, para que no pierdas tu propósito, porque menospreciar ese manto es menospreciar el llamado de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 7, y esto es para terminar. Pagar a todos los que debéis. Pagar a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No tengas deudas pendientes. Cuando no honras ni a Dios, ni a tus padres, ni a tus autoridades espirituales, tenés deudas pendientes. Y las deudas son ataduras que no te dejan avanzar, que te dejan tirado en el camino. Vas a querer avanzar en un negocio y no vas a poder. Vas a querer tener más del Espíritu Santo y no vas a poder. Vas a querer crecer y madurar y no vas a poder. Hasta que no entiendas el camino de la honra. Estas 3 dimensiones de la honra. Y cierro con algo que dijo Salomón ya en su vejez. Cerrando el capítulo de Eclesiastés, él decía: yo he tenido riquezas, he tenido palacios, he tenido reinos, he tenido sabiduría, he tenido mujeres, lo he tenido todo. He llevado adelante proyectos magníficos y los he concluido. Pero termino mi discurso diciendo esto, decía él: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, hónralo. Porque eso es el todo del hombre. Este camino de la honra a Dios, a tus padres y a tus pastores significarán el todo en tu historia, el todo en tu casa, el todo en tu vida espiritual.
Y quiero cerrar con esta frase que me impactó mucho cuando fui exhortada en esta área. Vive de tal manera que cuando mires atrás no tengas deudas pendientes. Vive de tal manera que cuando mires hacia atrás no tengas deudas en tu haber. Porque esas son lágrimas que Dios no va a querer que pagues. Oramos. Señor, quiero agradecerte porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque entiendo que si lo has soltado en este tiempo es porque es en este tiempo en que debíamos entender lo que estás diciendo. Ayúdanos y danos un espíritu enseñable y un espíritu humilde para recibir esta palabra, para ponerla en práctica. Señor, si alguno de ellos tiene deudas pendientes, yo te pido, dale la oportunidad de saldar esas deudas. Dale la oportunidad a ellos de poder compensar lo que hasta ahora no han hecho. No han hecho con vos, no han hecho con sus padres y no han hecho con sus pastores. Este es el tiempo, dice el Señor, de ponerte a cuentas conmigo. Este es el tiempo, dice el Señor, de ponerte a cuentas en tu camino. Y yo pondré llaves en tus manos y abriré caminos, dice el Señor. Si entiendes este principio. Si entiendes este principio. Hoy, Señor amado, se han abierto los cielos de par en par para aquellos que desean entender lo que es transitar en el camino de la honra. Por eso yo declaro y me atrevo a declarar en tu nombre, Señor, que todos los que entiendan este principio y los que han captado esta palabra en sus espíritus comenzarán a avanzar en sus negocios, comenzarán a avanzar en sus relaciones, en sus vínculos, en su matrimonio, en su vida espiritual. Todas las áreas de su vida serán bendecidas porque han comprendido en su espíritu lo que hoy se ha soltado. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, te pido, si alguno dejó una deuda pendiente con sus padres, pero no está a tiempo de poder retribuirla, porque no tiene a sus padres, te pido, Señor, que sanes sus corazones y sus heridas. Y lo que no hicieron por sus padres, ellos lo harán por vos y lo harán por sus pastores. Y así, Señor, su deuda quedará en cero. Ya no tendrán saldo negativo, sino que caminarán y transitarán en el camino de la honra. Sana esos corazones, levántalos, Señor, y todos aquellos que entiendan este principio serán prosperados en todas las áreas de su vida. Lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así será en tu nombre, Señor. Amén. Dios les bendiga, no olviden que Dios los ama.